Señores, este video va a estar buenísimo, no se lo pierdan, véanlo hasta el final y si termino dividiéndolo en dos partes porque se hace muy largo, no se pierdan la segunda parte. Voy a estar hablando de un tema súper controversial y polémico, algo que de alguna forma u otra nos ha tocado a todas las personas en algún momento de nuestra vida, ya sea como personajes principales o como espectadores desde afuera, dando un juicio. Pero no solo voy a hablar, porque voy a hablar del tema como tal, no solo voy a hablar del tema, sino que también voy a hablar de una reflexión, de una opinión, de un video. Yo realmente inicialmente como que quería hablar de esto, pero luego dije no voy a hablar de esto. Pero cuando yo vi ese video de un cristiano dando su opinión acerca de este tema que apareció en las redes sociales hace como 2 días y se ha vuelto súper viral y pues todo el mundo está dando su opinión. Pero está bien que el mundo tenga su opinión, pero cuando yo veo cristianos, hijos de Dios, hablando sobre la verdad con tanta mentira, yo realmente no puedo dejar de reaccionar. Desde que yo descubrí que mi principal trabajo es desmentir a Satanás y mi favorito hobby, mi entretenimiento preferido es hablarles la verdad, abrirles los ojos, ayudarles a que ustedes no sean más engañados por las corrientes del mundo, donde incluyo a los falsos profetas y a los mal llamados cristianos, hijos de Dios, que no lo son. Realmente me choca mucho que hablen tanta mentira y como lo que más me choca es cómo tantas personas les siguen. No todas las personas que se visten con traje y corbata, no todas las personas que andan arreglados, que andan limpios, que andan aparentemente intachables, que se expresan con palabras que parece que tienen conocimiento, que parece que están diciendo la verdad, que parece que tienen entrenamiento, que están puestos ahí por una razón y que están sobre todo, y esto es lo más peligroso, influyendo sobre las masas, están realmente diciendo la verdad. No, hay que desmentirlo, no nos podemos quedar callados. Es por eso que te traigo este video hoy. Ahorita voy a hacer un corte y te voy a mostrar el video del que quiero hablar. No te preocupes porque está en inglés, te lo voy a traducir al español, pero para aquellos obviamente que no entienden el inglés, pero no te fijes en la calidad del video porque realmente yo no tengo conocimientos técnicos, realmente no soy high tech, realmente no puedo hacer videos buenos para nada. La sustancia de mis videos es la palabra de Dios, es la verdad, y el sujeto de mis videos es Jesús. Yo te vengo aquí a hablar qué dice Dios, qué dice Jesús sobre cada uno de los temas de la vida para que tú no te dejes más engañar por los otros. Y obviamente por culpa de personas como estas es que muchas personas no pueden buscar de Dios, muchas personas no están interesados en seguir a Jesús y no están interesados en realmente recibir la salvación y quieren simplemente vivir su vida, su mundo de la forma que ellos entienden que es la correcta. ¿Por qué? Porque cuando escuchan cosas como estas salen espantados. Aquí te voy a compartir el video y luego del video te voy a continuar explicando por qué este señor está tan incorrecto, por qué este señor está tan mal, tan lejos de la verdad, diciendo tanta mentira, y al mismo tiempo te voy a compartir el corazón de Dios. Hey everybody, you've probably seen this viral video of Andy Byron, the CEO of Astronomer, having an affair with his HR chief, Kristen Cabot. First of all, I'm glad that they're being shamed. They deserve it. Adultery should not be trivialized, and adultery should not be made fun of. But here's my question for you. Do you notice how their behavior changed as soon as they turned on camera? They knew what they were doing was wrong. How many of you in your life are doing something wrong, something secret, something private, that as soon as you would be put on camera, your behavior would change? That's the difference between a Christian and a non-Christian. We should behave as if somebody is always watching, because God is always watching. By the way, I would rather be caught at a WNBA game than going to a Coldplay concert with my wife. But if my wife and I were show up on a Jumbotron at Coldplay, it'd be fun. Make sure you live a life like that, because God is always watching. And by the way, please continue to mock Andy Byron and Kristen Cabot. They deserve it. Pues sí, ya sabes de qué tema te voy a hablar. Te voy a hablar del adulterio, pero antes de comenzarte a hablar del adulterio, te voy a hablar sobre
este señor y la reflexión de este señor y por qué está tan mal. Y espero que me escuches a mí y no lo escuches a él, porque si lo escuchas a él, nunca vas a poder conocer el corazón de Dios. Este señor, tuve que tomar nota, ¿cierto? Porque les dije que se los iba a traducir. Este señor habla sobre el adulterio y él dice, el adulterio no debe ser minimizado. También dice, ¿cuántas personas les ha sucedido que hacen cosas en privado y en secreto y tan pronto como se dan cuenta que están puestos delante de la cámara, su comportamiento cambia? Y él dice, escucha esto que es muy importante, esta es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Los cristianos deberíamos actuar todo el tiempo como si alguien nos estuviera mirando, porque Dios nos está mirando. Y al final, lo peor de todo lo que dice, está incentivando a las masas, a las personas, por favor, continúen burlándose, continúen juzgando a estas personas porque lo merecen. Estamos hablando, como ustedes pudieron ver en el video que salió, que está súper viral. Yo creo que en estos momentos todos lo han visto alrededor del mundo, pero si alguien en este video se está enterando, pues estamos hablando de este video del CEO de la compañía Astronomer, Andy Byron, y la amante, Christy Cabot. Ellos estaban en un concierto y en el concierto les enfocan la cámara y los agarran, y cuando ellos se dan cuenta que están en la cámara principal, que todo el mundo los está viendo, ellos se esconden, y pues este hombre ha salido ahora súper viral. Es un CEO de una compañía billonaria. El hombre parece ser que es billonario también, pero está casado, tiene 2 niños y esta es su amante, y ellos estaban en este concierto. Muchas personas dicen que estúpidos son, ¿no? ¿Cómo pueden ser infieles y estar en un concierto donde saben que cualquiera los puede ver? Obviamente cuando una persona es infiel, hay todo tipo de escenarios, de todo tipo de casos, pero la mayoría de las personas que están siendo infieles, que tienen amantes, no creen que van a ser descubiertos. No creen que van a ser descubiertos. Obviamente lo están haciendo porque confían que nadie se va a enterar. Estas personas también creyeron que sus esposos no se iban a enterar, pero desgraciadamente fueron puestos en el lente de la cámara principal y el mundo entero se enteró. Pero vamos primero, antes de hablar del adulterio, vamos a debatir lo que este señor, que por cierto, este señor que está reflexionando en este video es un cristiano influencer. O sea, no es cualquier cristiano, es un cristiano influencer. Él tiene cientos de miles, no sé cuál es el número de seguidores. Es alguien que las personas lo escuchan mucho, lo ven mucho y lo admiran por cómo él se expresa, ¿cierto? Pero vamos a debatir parte por parte y, como siempre les digo, buscándolo siempre en la palabra de Dios para desmentirlo, todo lo que él está diciendo aquí. Él dice que el adulterio no debe ser minimizado. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. El adulterio ciertamente es un problema. No estoy diciendo que no, ni lo estoy justificando. Pero realmente el adulterio no es importante. Lo que es importante es la palabra de Dios. Cuando el adulterio está enfrente de la palabra de Dios, el adulterio pierde totalmente toda la importancia que nosotros los humanos le damos. Lo que no debe ser minimizada es la palabra de Dios. Pero ese primer statement no vamos a pasar mucho tiempo aquí, porque simplemente con explicarte a través de la palabra de Dios cuán mal está este señor y cuán equivocado está, te vas a dar cuenta que el adulterio al final para nada es importante. Lo que es importante es la palabra de Dios. En la segunda parte él dice, ¿cuántas veces le ha sucedido que han estado haciendo algo en secreto o en privado y tan pronto como se ven al descubierto, cuando se ven delante de las cámaras, su comportamiento cambia totalmente? Y esa es la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Los cristianos deberíamos actuar siempre como si nos estuvieran viendo en todo momento, porque Dios siempre nos está viendo. Esta es la parte en la que quiero pasar la mayoría del tiempo. Él está diciendo una gran mentira. Esa no es la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Claro, voy a hablar yo ahora por los verdaderos cristianos, no por los que se hacen llamar cristianos como él.
lo que él llama la diferencia entre los cristianos y no cristianos, diciendo que los cristianos debemos actuar todo el tiempo como si alguien nos estuviera mirando, porque ciertamente Dios nos está viendo todo el tiempo. Sin haber mencionado la palabra, él se está refiriendo a lo que el mundo llama integridad. ¿Qué es la integridad? Hacer lo correcto aún cuando nadie te está viendo. Algunas personas, algunos seres humanos, de hecho la mayoría de los hombres creen que son íntegros, que hacen las cosas bien. De hecho, muchos creen que pueden hacer, cuando nadie los está mirando, lo correcto, ¿cierto? Pero esto es una mentira. No hay hombre íntegro, no hay hombre correcto, no hay hombre justo. Eso es una gran mentira. Él cree que él hace y se comporta igual delante de todo el mundo, delante de los demás, como se comporta él cuando está él solo. Señores, comportarse correcto cuando tú estás solo incluye también no tener los pensamientos que tienes. Eso incluye no solamente no hacer las cosas que están mal o hacer las cosas que están bien, sino que no te pase ni siquiera los pensamientos por la mente. Pero obviamente el hombre no se conoce el mismo. Entonces por eso él puede hablar de integridad. Él puede decir los cristianos, la diferencia entre el mundo, los que no son cristianos y los cristianos, es que los que no son cristianos hacen una cosa por delante y otra por detrás. O sea, en otras palabras, no son íntegros. En otras palabras, los que no son cristianos son hipócritas. Pero él se está sacando de ese grupo. Él está diciendo, nosotros los cristianos somos distintos. Nosotros los cristianos hacemos todo el tiempo, o debemos hacer todo el tiempo, lo correcto, aun cuando nadie nos está viendo, porque Dios nos está viendo. Esta persona, ese tipo de cristiano a que yo me refiero en todos mis videos, que es falso profeta, que no se conoce, que es hipócrita y además que es mentiroso, porque el verdadero cristiano sabe que no hay ninguna diferencia entre Andy Byron y Christy y él. No hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Yo te voy a traer hoy una historia en la Biblia donde demuestra lo que yo te estoy diciendo. Si tú eres igual que ellos. Yo sé que muchas personas tienen matrimonios perfectos donde el esposo es el mejor esposo, la esposa es la mejor esposa, ambos son los mejores padres de sus hijos, viven una vida de ensueño y todo está bien. Nunca han sido adúlteros. Nunca han sido adúlteros, ni siquiera con el pensamiento, dicen ellos, ni siquiera con el pensamiento, ¿cierto? Entonces por eso pueden criticar y pueden hablar de esta pareja que obviamente lleva tiempo siendo adúltero, pero que simplemente un día fue descubierto. Hoy te voy a traer en la Biblia una historia, la primera historia de la primera vergüenza. Él está diciendo que estas personas merecen ser avergonzados públicamente por lo que ellos estaban haciendo en secreto. Y también está preguntando a las personas, ¿cuántas veces no les ha sucedido que ustedes están actuando de una forma, pero cuando están delante de las cámaras cambian completamente su comportamiento? Así también es él, pero él no lo sabe. Y ese es el peligro de creerte, tener la salvación, de creerte ser bueno y de creerte hijo de Dios cuando realmente no lo eres. Y Dios te está viendo y te está diciendo, mentiroso, qué mentiroso eres. Y eres peor que ellos realmente, porque el que cree que no es adúltero porque nunca ha adulterado y puede darse el lujo o tomarse el derecho de juzgar al que lo haya hecho, esa persona está peor ante los ojos de Dios porque no se conoce, no conoce su corazón, ¿cierto? Entonces hoy te traigo una historia al final donde te voy a explicar. Esta historia de ellos está en la Biblia también, pero me quiero ahora enfocar en esta primera parte en la vergüenza. Este señor cristiano dice que ellos merecen esa vergüenza. Ciertamente todos los seres humanos merecemos ser avergonzados por no por nuestras acciones, sino por nuestro corazón. Merecemos ser avergonzados, porque solamente cuando recibimos esa vergüenza y recibimos ese juicio, nosotros podemos descubrir a Dios. Pero este señor, él está hablando de vergüenza como si él nunca hubiese sido avergonzado, como si él nunca hubiese hecho algo de lo cual él no está orgulloso. Yo he hecho muchas cosas de las que estoy avergonzada y he hecho muchas cosas de las cuales no estoy orgullosa, y ciertamente aún siendo hija de Dios, cada vez que mi corazón se revela ante Dios y cada vez que mi pensamiento se levanta ante Dios, yo me avergüenzo.
Y eso es lo que es el arrepentimiento. Pero en algún video futuro te voy a hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es arrepentirse de hacer las cosas. Arrepentimiento es ver el camino que yo estoy tomando y cómo yo tengo que hacer una U. O sea, doblar en U y regresarme totalmente de ese camino en el que yo estaba tomando. Y no estoy hablando de las acciones, pero no lo puedo explicar ahora, lo voy a explicar en otro momento. Vamos a hablar de la vergüenza, quiénes fueron las primeras personas en la historia de la humanidad que fueron avergonzadas y por qué. Esta es la parte más importante, la mejor parte de esto. Esta es la más importante, tienes que escucharlo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos te van a hablar de esto y te van a decir, eso que ella está hablando ya yo lo sé, pero ellos no saben por qué, y eso es lo que yo vengo a explicarte hoy. Y te estoy hablando de la historia de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Vamos a leer un pedacito, no mucho, no muy largo, pero te voy a explicar nuevamente quiénes fueron las personas que primera vez, las personas en el mundo entero, en la historia de la humanidad completa, sintieron vergüenza y por qué sintieron vergüenza. Y no es lo que tú has escuchado hasta ahora, incluyendo los cristianos. Entonces, cristianos, contigo esto también es, ¿ok? Te voy a leer a partir de Génesis capítulo 3. Vamos a recordarte la historia de Génesis, donde Dios creó al hombre y a la mujer, creó a Adán y creó a Eva, y les dijo, fundamentalmente, le dijo a Adán, puedes comer de todos los frutos, de todos los árboles que están en el Edén, pero no puedes comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Escucha esta parte que es muy importante. No puedes comer el fruto del árbol de la ciencia, que significa, en otras versiones puedes ver el conocimiento del bien y el mal. De todos puedes comer excepto de ese árbol. Pero Adán se lo dijo a Eva y Eva tuvo una conversación con la serpiente, y eso es lo que te quiero leer hoy. Pero la serpiente, dice en Génesis capítulo 3 versículo 1, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. Satanás es muy inteligente, es más inteligente que nosotros los hombres. Satanás está engañando a este señor que se cree cristiano, que se cree salvo y se cree hijo de Dios grandemente, y te voy a explicar a través de este video o serie de videos, no sé cuánto me tomará, todas las mentiras que este señor le está diciendo a Satanás, para que no te las diga a ti también. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea, Satanás es más inteligente que todos los animales que habían en el huerto. Satanás es más inteligente que tú, cristiano. Satanás es más inteligente que yo. Satanás es más inteligente que tú, hombre o mujer, que no eres cristiana, lo que sea, incrédulo, ateo, pertenezcas a cualquier religión. Satanás es más inteligente que tú. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo te dije que se llamaba el árbol? El árbol que estaba en el centro del huerto del Edén se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Quién era el único que podía conocer lo que era el bien y lo que era el mal? Solamente era Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no le dio la habilidad, la capacidad de conocer el bien y el mal. Eran hombre y mujer, ciertamente. Vivían en el huerto con todos los animales y entre ellos dos estaban felices, pero no podían saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Vamos a seguir leyendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dijo la mujer, la serpiente está diciendo, dicen por ahí los cristianos que el pecado entró por la vista, ¿verdad? Pero Adán y Eva llevaban mucho tiempo ahí en el huerto, no dice la Biblia cuánto, pero Adán y Eva llevaban mucho tiempo en el huerto viendo el árbol y no les había llamado la atención, viendo el fruto y no les había llamado la atención. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo árbol, ellos podían comer de donde fuera, ellos no tenían la curiosidad que la serpiente le puso a Eva, la mujer. Por tanto, no les interesaba ese árbol. Dios dijo que no podíamos comer, está bien, perfecto, no comemos, hay un montón de árboles y todos están deliciosos, vamos a comer de los frutos que Dios dijo que podemos comer. A Adán y a Eva no le entró el pecado por la vista, a Adán y a Eva le entró el pecado por el oír. Vamos a seguir leyendo. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces
fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero escucha esta parte que es muy importante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Qué hicieron Andy y Christy cuando se vieron descubiertos, cuando vieron que las cámaras los habían enfocado y se estaba descubriendo su infidelidad? ¿Qué hicieron? Christy se volteó, se tapó la cara y él se agachó. Hicieron como Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Pero estos no son solamente Andy y Christy. Estos somos nosotros también. Cuando somos descubiertos, cualquier persona que su esposo, su pareja, lo descubre en infidelidad, ¿qué hace? ¿Se ríe en su cara? No, no se ríe en su cara. Se esconde, se tapa, huye. ¿Y qué dice? No es lo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque siente ¿qué? Vergüenza al verse ¿qué? Descubierto. Nosotros no somos los primeros en ser descubiertos cada vez que hacemos algo mal. Fueron Adán y Eva. Y eso es lo que este hombre está llamando vergüenza, ¿cierto? Pero mira cómo él dice, merecen ser avergonzados. Merecen ser avergonzados por lo que están haciendo. Pero él lo está diciendo como si él nunca hubiese sido adúltero. No lo conozco, pero yo te voy a decir qué dice Dios acerca del adulterio. Te lo voy a explicar hoy. Entonces dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Lo llamó. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva llevaban tiempo desnudos, pero ellos no sabían que estaban desnudos. ¿Por qué no sabían que estaban desnudos? Porque no conocían lo que era la desnudez. No conocían lo que era el bien y el mal. ¿Cuándo lo descubrieron? Cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué dice Adán que dijo cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Le dijo, escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. El miedo va de la mano ¿de qué? De la vergüenza. Pero antes ellos nunca habían sentido vergüenza. Antes ellos nunca habían sentido miedo. Antes no lo habían sentido, no sabían qué era eso. ¿Por qué? Porque no conocían el bien y el mal. Luego dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente Dios como Padre, como el creador de Adán y Eva, como el creador de todos nosotros, sabe todo, nosotros no sabemos nada. De esa misma forma el hombre anda viviendo su vida creyendo que es íntegro, creyendo que vive en integridad, creyendo yo puedo no mentir, yo puedo no envidiar, yo puedo no odiar, yo puedo no robar, yo puedo no matar, yo puedo no adulterar, yo soy bueno, yo puedo obedecer a Dios, yo puedo cumplir los 10 mandamientos. Así vive el hombre. Pero Dios le dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso, cierto? Entonces, este señor está juzgando a Andy y a Christy porque fueron adúlteros, y él está diciendo que merecen ser avergonzados por lo que estaban haciendo. Pero yo te traigo esta historia hoy. Ellos no son las primeras personas en este mundo que han sido avergonzados. Ciertamente esta historia está en la Biblia y es muy antigua. Las primeras personas que fueron avergonzados fueron Adán y Eva. ¿Cuándo? No cuando fueron adúlteros. No cuando fueron adúlteros, sino cuando descubrieron que estaban desnudos. ¿Y qué es descubrir que estaban desnudos? Es conocer el bien y el mal. Cuando Dios los creó, Dios no le dio el poder de conocer el bien y el mal. Cuando ellos fueron avergonzados, cuando se dieron cuenta que pecaron. Pero no habían sido adúlteros. Ellos no habían sido adúlteros, no podían ser adúlteros porque eran los únicos humanos en la faz de la tierra. Entonces, ¿cuándo fue que ellos pecaron? No cuando fueron adúlteros, no cuando Caín mató a Abel, no cuando se mintieron uno al otro, porque no tenían razón para mentirse. Estaban ellos dos solos. Ellos pecaron cuando conocieron el bien y el mal. Ellos pecaron cuando siguieron lo que estaban escuchando, que fue la voz de Satanás, la voz de la serpiente y no la voz de Dios. Siguieron ese pensamiento
y dijeron, Dios nos dijo que íbamos a morir, pero dice la serpiente que no vamos a morir, que lo que vamos a hacer es que vamos a ser como Dios, vamos a conocer el bien y el mal. Y como dice aquí, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ellos dijeron, voy a alcanzar la sabiduría de Dios, voy a ser como Dios, voy a conocer lo que está bien y está mal, yo quiero eso. ¿Quién fue realmente el primero que pecó? No fueron Adán y Eva. Si vamos atrás a la historia, el primero que pecó fue Satanás. Satanás era un ángel de Dios que Dios había creado, el ángel de la luz. Y Satanás un día creyó que él era mejor, más poderoso, más inteligente, más hermoso que Dios, y se rebeló ante Dios. Y a partir de eso, Dios expulsó a Satanás del cielo, del paraíso, y lo tiró a la tierra. Por eso es que Satanás es el príncipe del mundo. Él está aquí entre nosotros, ¿cierto? El primer pecado fue Satanás, cuando se creyó que tenía la sabiduría de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Voy a darle este mismo corazón al hombre, para que sea como yo y no sea como Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran como Dios. Eran como Dios. Tenían el corazón de Dios y tenían el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no conocían el bien y el mal. El pecado de Adán y Eva no fue que comieron del árbol. El pecado de Adán y Eva no fue que hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. El pecado de Adán y Eva fue querer ser como Dios. El pecado pasó antes de que ellos comieran. El hecho de que ellos agarraron el fruto y lo comieron no es el pecado, como dicen muchos cristianos por ahí. El hecho de que ellos hayan agarrado el fruto fue porque ellos siguieron un pensamiento que les puso ¿quién? Satanás, la serpiente. Y ese pensamiento ellos lo entretuvieron en su corazón y dijeron, la serpiente dice que si yo como de ese árbol yo voy a ser como Dios. La serpiente dice que si nosotros comemos de ese árbol, nosotros vamos a conocer el bien y el mal. La serpiente dice que si nosotros comemos de ese fruto, nosotros vamos a tener la sabiduría de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron ese pensamiento. Entonces el pecado no es una acción, el pecado es seguir nuestro pensamiento. Este señor está hablando de que ellos merecen ser avergonzados, porque él cree que él no es adúltero. Te voy a hablar de esto en la segunda parte. Este señor cree que él no es como ellos. Este señor cree que él no es como Adán y Eva. Este señor cree que él no desobedece a Dios. Incluso yo, que soy hija de Dios, que estoy aquí hoy compartiéndote la verdad y el corazón de Dios, yo desobedezco a Dios todos los días. ¿Cierto? Pero este señor no se conoce. Por eso él puede juzgar a estas personas. Ciertamente estas personas estaban cometiendo adulterio. Ellos no fueron los primeros que cometieron adulterio. Hay muchas personas que creen que porque no cometen el acto de adulterio, el acto no son adúlteros. Pero en el segundo video te voy a contar qué es el adulterio para Dios. Cómo lo ve Dios y por qué para Dios todos nosotros somos adúlteros. Incluso yo. Incluso tú que crees que eres fiel a tu esposa, a tu esposo, que crees que eres un buen esposo, que crees que eres una buena esposa, que crees que eres buen padre para tus hijos, ¿cierto? Que te puedas dar el lujo de criticar y de juzgar, así como este señor, a esta pareja cuando cometió el adulterio, y que cree que tiene derecho, como dice él, que sean avergonzados, merecen ser avergonzados. Todos merecemos ser avergonzados, todos los hombres merecemos ser avergonzados, pero no porque cometemos adulterio, por nuestro pensamiento, por el pensamiento que se levanta en nuestro corazón todos los días en contra de Dios. Incluso tú, cristiano, que crees que puedes cumplir los mandamientos, que crees que estás bien ante los ojos de Dios. Te voy a dejar esta reflexión aquí y vamos a seguir hablando del adulterio en la segunda parte. Dios te bendiga.